¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a la review de la Air Viper. Ya sabéis, como he comentado en el vídeo de la Technical Viper, que al final, en vez de hacer un vídeo con todas las palas, he hecho un vídeo con cada pala y haré un cuarto vídeo donde ponga la comparación entre ambas palas. Entonces, a mí me ha gustado bastante, ¿vale? Es una pala que, bueno, para el perfil al que va muy bien. Luego entraremos en eso. Vamos a hacer un poco la descripción, como siempre, física de la pala. Cuerda tipo soga, pero sin los adornitos estos acolchados que quedan muy bien y que son bastante confortables para la mano. Bueno, pues en este caso no tiene, tenéis que tener cuidado de no tensar mucho o de que cuando rematéis no se os escape la pala, porque entonces tendréis sensación de ahorcamiento y puede molestar un poco, pero si no, no vais a tener ningún problema y es bastante cómoda en ese sentido, en que sujeta bien, no se afloja. En cuanto a la longitud, bueno, es una longitud que para mí es un poquito larga, porque como ya os decía también en el vídeo de la Viper, ha habido veces que con el dedo meñique he pillado la pala, o sea, he pillado la cuerda, pero no es difícil de solucionar, es porque a veces se queda como muy girada, pero la empiezas a manipular y a desenroscar un poquito y luego ya la agarras y queda a una distancia siempre adecuada de la mano, con lo cual no vais a tener ningún problema. Si nos metemos ya en la empuñadura, con el tema del tapón, el tapón es redondito, con lo cual es súper agradable porque le pones los overgrip encima o le pones un overgrip y es súper confortable, no tienes que estar pensando en que tiene aristas y a ver cómo la agarras, porque después de un rato te está rozando aquí en la mano y te está haciendo callo o te está haciendo una herida o una rozadura. Pues bueno, pues en este caso ninguna de las tres Viper que vamos a ver vais a tener ese problema con el tapón. La empuñadura, bueno, la empuñadura tiene dos elementos que yo creo que a mí me gustan. Una, que es muy confortable, que es muy redondita. Es verdad que se notan las aristas, pero es redondita, no tiene sensación de que sea rectangular, con lo cual es muy cómoda. Y luego que es larga, la han hecho 1 centímetro más larga que las palas del año anterior, con lo cual han apostado mucho por los jugadores y las jugadoras de revés a 2 manos. En este caso podéis agarrar la pala, a mí me sobra un dedo, tenéis cuatro dedos más aquí arriba para poder agarrar la pala, y si os dais cuenta tengo 3 dedos que están agarrando realmente la empuñadura, con lo cual aquellos que vengáis de tenis os vais a encontrar muy a gusto, porque es como jugar al tenis realmente, y no como otras veces con otros modelos que tenéis que agarrar la pala por el corazón para poder hacerlo a 2 manos, porque no tenéis donde meter la mano no dominante. Bueno, pues eso es algo que Babolat lo ha solucionado de esta manera. El tapón, que se me ha olvidado antes, es del mismo color que la pala, igual que en la Viper Technical Viper, que era roja, es roja, y en la Hunter, que ya veremos en el siguiente vídeo, es verde, es del mismo color que la pala. Seguimos subiendo, tenemos el corazón de la pala, bastante cómodo, bastante generoso, tiene como un pequeño saliente, pero que incluso ayuda a poder poner la mano izquierda, en mi caso que soy diestro, aquí, y hacer el efecto pinza a la hora de hacer los golpes de revés, entonces es bastante agradable. Tiene un tacto áspero, ya lo dije en la Viper, no es arenoso, es simplemente áspero y no es nada molesto, simplemente para que lo sepáis. Si seguimos subiendo nos encontramos con que no tiene protector, ¿vale? Ninguna de las Viper tiene protector, porque la marca no ha querido cargarle más peso en la punta de la pala del que ya puedan o no tener según el modelo. Entonces, bueno, confían en que todo el tubular que tienen aquí está reforzado con carbono, con lo cual está protegido con los impactos y no va a partir por ahí. Si es de los que no te gusta que se roce, que te quede siempre muy bonita la pala y demás, pues tendrás que ponerle un protector de estos que hay de silicona, que son muy finitos y que son transparentes, y con eso lo solucionas. A nivel de forma, sería una híbrida entre la Technical Viper, que es de lágrima, y la Hunter, que es hexagonal. Entonces es como una híbrida, es como lágrima, pero le salen estos dos salientes de aquí, que es como tiene la Hunter en su forma hexagonal. Si nos metemos un poco con la cara de la pala tiene una última calca, donde esa calca tiene un dibujito. Bueno, pues es una calca que es de la tecnología esta 3D. Dame un segundo, porque estoy mirando que suena por ahí arriba, y yo es que creo que son los pájaros, las urracas estas que se meten por ahí, deben de estar en una parte en la que están haciendo ruido, o están ahí con el pico. Mira, ahí está, no lo veis, pero está ahí saltando y lo he visto por la uralita, a ver si se va. Bueno, el tema es que tiene una calca para el tema de los efectos, que yo sigo pensando que el efecto se lo da a la disposición de los agujeros, el tamaño de los agujeros, el tipo de goma y el tipo de carbono. El tipo de rugosidad, salvo excepciones, no ayuda mucho a los efectos de la pelota. A nivel tecnológico, tiene la disposición de los agujeros de las que os estaba hablando. La goma es Black Eva, porque es en las 3 Viper es exactamente la misma goma, y lo que cambia son los K. En este caso, esta, que es la Air, tiene 16K, mientras que la Viper tenía 12. Todo lo demás es igual.
En el corazón de la pala tiene una zona en la que, tiene un sistema en el que ayuda a absorber las vibraciones y que no lleguen a la mano que sujeta la pala. Esto es un poco a nivel general como es físicamente la pala, ¿vale? En cuanto a los colores, bueno, ya veis que es azul, es mate en la parte más oscura que veis y en la parte plateada del centro donde va el nombre es un brillo o es un color más tirando a brillo. Y luego le han hecho este tipo de ahumado que se lo han hecho en los tres, que bueno, queda bastante curioso. Vamos a ver un poco cómo se comporta la pala en el fondo. Sobre todo es una pala que pesa poco, ¿vale? Pesa 352 o 354 gramos. Luego lo podéis ver al final del vídeo donde hablo de las características de la pala. Es súper manejable, es de las palas que más manejables me he encontrado últimamente y me gusta porque eso de poder hacer los golpes y que no te pese la pala a mí me parece fabuloso. ¿Qué es lo único que le echo de menos? Pues que a niveles donde la pelota te viene muy lentita y muy cómoda, la pala va de locos, pero cuanto más exigente es la bola que te viene, menos te ayuda la pala, menos sale. Si no la centras muy bien, al final notas ese impacto, no sale del todo como te gustaría y eso pasa tanto en la volea como en el fondo. Pero lo que no gana a lo mejor con salida de bola o con potencia a la hora de tú quererle dar a la bola, lo gana en manejabilidad y que en esas velocidades que os decía que son menos exigentes, la pala va fenomenal. Todo lo que es pegar por delante, con paredes, la bola que se te queda detrás, mientras la velocidad de bola no sea exigente, a mí es una pala que me ha gustado. Para tirar bolas y para estos niveles que te digo que la bola te viene fácil, para mí me parece la pala más idónea. Es verdad que la marca, al ser Air, de la línea Air, va un poco más encaminada hacia el jugador aéreo, al que le gusta todo el juego de bandejas, remates y demás. Pero bueno, ya aprovechando esto, vámonos a la red a ver cómo se comporta esta pala. A mí, de las cosas que más me ha gustado es esa manejabilidad, es el poder llegar bien a todas partes y poder golpear a la pelota sin que tenga la sensación de que golpeo aquí y me cuesta llevarla hacia el otro lado. Entonces, para mí eso me tiene ganado, porque no todas las palas vienen con este balance y este peso, claro. En las voleas va bien, pero os digo lo de antes, si la pelota viene a una velocidad media o baja, va fenomenal, sale bien, o cuando yo me he tirado bolas para hacer el gesto, la pelota sale fenomenal, pero cuanto más fuerte te viene la pelota y más tienes que bloquear o más necesitas que la bola salga, pues ahí esta se queda un poquito por debajo. Para eso tendríamos la Technical Viper, que es la roja, o la la Counter, que es la verde. En la bandeja va muy bien, sale muy bien. Si tienes tiempo para poder moverte, impactarla en la zona media alta, la bola va. Lo que ocurre es que yo a lo mejor en el remate he echado un poquito en falta el que pueda tener un poquito más de peso en la punta, para que te ayude a la hora de golpear a ganar un poquito de aceleración. Entonces bueno, ahí es donde a lo mejor estas palas, cuando tienen un balance medio, porque me han dicho que tiene un balance un poquito alto, yo por cómo pesa y cómo la manejo creo que tiene un balance más medio que alto, y por lo poquito que pesa creo que le falta ese pequeño punch de pegada. Entonces bueno, eso para que lo sepáis, que vais a poder llegar a todo fenomenal y vais a poder hacer unas bandejas buenísimas, pero que a lo mejor cuando queréis pegar, aunque vais a llegar de locos y vais a poder manejar la pala fenomenal, pero a lo mejor os falta un poquito. Bueno, pues eso es lo que os podéis encontrar con esta pala. Ya sabéis un poco que con el hombro no estoy bien, no sé si os lo he comentado antes o no, pero entonces bueno, como no puedo pegarle muy bien, pues en los remates solo os puedo decir que si la centras bien, pues consigues que salga algo, pero he echado en falta que pudiera pesar un poquito más en la punta de la pala. Os voy a dejar ahora a continuación con las características técnicas de la pala y a quién va dirigida la pala y ya está. Pero bueno, yo ya os he dicho que esta pala para jugadores de iniciación y para jugadores de nivel medio yo creo que va perfecto, y para cuando el nivel de exigencia de bola no es demasiado, yo creo que os puede ir de maravilla. A partir de ahí, si la exigencia es mayor, creo que tenéis otros modelos o cualquiera de las otras Viper que os pueden ayudar. Así que nada, por mi parte ya está, haciendo vídeos rapidísimos para que no me enrolle y que sean más fáciles de digerir. Y acordaros que va a haber un cuarto vídeo, 3 vídeos, uno por cada pala, pero luego un cuarto donde hago una comparación de las 3. Y salen mis alumnos hablando un poco de las características de las palas, cómo las han notado ellos y cuál es la que más les ha gustado. Así que atentos a ese cuarto vídeo, que lo subiré cuando haya subido todos y cada uno de estos 3. Así que nada, un abrazo muy fuerte, cuidaros muchísimo y disfrutad del pádel. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.
You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna give to. Things got made in half the time. You're the one I wanna give to. Recognize